Shalom, bienvenidos compañeros. Shalom. De la luz. Shalom a todos. Ya, Shalom, gracias, Shem. compañeros. Shalom. Gracias a Shem que nos siga ayudando, por favor. Entonces vamos a estudiar Dios mediante hoy el Likutei Halajot, ahí a cargo de Osman Jalapiño. Le vamos a dar la palabra y la cámara a don Osman, por favor, para que nos colabore ahí con la lectura. Estamos en martes de Likutei Halajot. Don Osman, por favor, presenta la información. Hay un niño perdido, se llama Osman. Shalom, compañeros. ¿En qué libros que están? Shalom a todos. Qué bueno estar aquí con ustedes. Qué alegría tan grande poder estar aquí, reunirnos a estudiar. Un anhelo muy grande de estar aquí, de que estemos juntos. Bueno, antes de empezar, primero enviarle de parte de Lina, mi esposa, las gratitudes por sus plegarias, por sus buenos deseos, por sus buenos pensamientos. Ya Lina está aquí en la casa gracias al Eterno. Le fue muy bien pues en su impasse de salud, gracias a Hashem. Milagros y milagros porque todo resultó para bien. Cortico, les cuento que bueno, Lina se le presentó un episodio cardíaco el miércoles pasado. Se pudo trasladar pues como a tiempo al servicio de urgencias. La atendieron con un diagnóstico de un paro cardíaco, un ataque cardíaco. Voy a tratar de ser muy claro en la información porque los médicos dicen muchas cosas, pero cuando llegó allá pues la atendieron y le presentaron pues los primeros auxilios de estabilización por un ataque cardíaco, ¿cierto? Gracias a Dios la lograron estabilizar y como allí donde la llevamos no había servicio de cardiología, ni especialistas, ni equipos y eso. Allí estuvo un par de días. Yo les voy a contar rapidito ahí una cosita porque, a ver, a Lina la trasladaron de allá el viernes, ¿cierto? Incluso la trasladaron pues en una ambulancia medicalizada, especial. Llegamos a una clínica que aquí se llama Clínica Las Américas, donde hay pues, especialistas. Y pues allá no había camas disponibles y Lina quiso hacer un acto, digámoslo así, un acto bueno. Entonces le dijeron que se viniera para la casa, que pues que ellos la veían bien y pues y realmente pues la clínica sí estaba bien, ¿cierto? Entonces pues Lina lo quiso hacer es más como pensando en, no, pues yo que me voy a quedar ocupándole la cama a una persona que de pronto la necesite realmente. Y estuvo bien el día sábado, pero al domingo se puso otra vez muy mal. Entonces yo la llevé otra vez pues allá al servicio de urgencias, ahí se la hospitalizaron y ya la vio pues el cardiólogo y dijo pues que no, que la cosa era seria, era un asunto serio. Leyó pues el electrocardiograma y dijo que habían dos cosas, a ver, que él no se entendía pues cómo el corazón no había sido afectado, porque lo que le había mostrado, pues las ondas que mostraba que muestra el electro, la nueva cédula de Lina, muestra que fue un ataque muy fuerte, pero que el corazón estaba bien, o sea, que no había sufrido daño. Entonces, milagros, es un milagro de Hashem, por supuesto, tenemos que aprender a reconocer los milagros, pero sin embargo, o como decimos los montañeros, más sin embargo, sí había un daño externo al corazón. Le hicieron un cateterismo el día de ayer y otro milagro porque gracias a Hashem pues los especialistas pudieron encontrar
pudieron encontrar los daños, varios daños que habían, porque el médico dice que es que ese ataque ya se había presentado, lo que pasa es que ni siquiera se había mostrado y se pudo corregir. Eso pues así como a grandes rasgos, porque hay mucha cosa que contar para que podamos leer. Muchas gracias por sus plegarias. Lina ya está aquí en recuperación. Gracias al Eterno, gracias a los Adikim, gracias a todos, muchas gracias. Bueno, entonces, recuerde que estamos leyendo del Likutei Halajot, estamos en la página 23. Vamos a continuar entonces por aquí haciendo pues la lectura, pero bueno, pero antes quiero compartirles la verdad, un pedacito de un texto que me encontré maravilloso, que está relacionado pues a este tema de los puntos buenos. No voy a leer todo porque es amplio y nos quitaría pues como el tiempo que tenemos para leer, pero yo creo que el parrafito que les vaya a compartir, yo creo que ilustra lo que quiero con la ayuda de Hashem. Entonces, bueno, conectémonos primero con todos los Adikim, que nos permita el Eterno conectarnos con la luz de todos los Adikim, con todos los sabios de Israel, con todos los Adikim de esta generación, con todas las almas del pueblo de Israel, y dediquemos la charla a todos los enfermos y especialmente a la recuperación de Lina. Entonces mire por ejemplo esto que me encontré que les quiero compartir, vea. La Torá enseña que aunque Saraat pero me voy a retroceder un poquito porque es desde aquí arriba. No está aquí, es correcto. La Torá enseña que aunque Saraat, recordemos que Saraat en la Torá Saraat es la palabra hebrea que para una enfermedad, los sabios dicen que se podría traducir como lepra, pero no es exacto al tipo de lepra, pues como ejemplo que se entiende hoy en día. Saraat es incuestionablemente una enfermedad física. Esta es enviada debido a una falla espiritual en el Metzorá. Es decir, el Metzorá, la persona que el Cohen señala como una persona impura que tiene esta enfermedad. Dice, aquel que calumnia se vuelve un Metzorá, debido a ser alguien que motzirá, es decir, motzirá es el concepto que dice que saca a la luz el mal de los demás, al tiempo de no considerar sus propias fallas, hasta que la notoria enfermedad en su propio cuerpo lo fuerza a confrontarla. Como la hermana de Moshe, Miriam. Ella fue una santa y una profetisa, pero no se libró cuando habló desdeñosamente de su hermano. Números 12, 1, 16. Como bueno, dejémoslo hasta ahí porque la cosa se pone larguita, pero el punto es, y por favor entiéndame que no estamos estudiando juntos, que no quiero con esto pues Dios guarde señalar que cuando enfermamos todos nosotros es por X o Y motivo, no. Lo que quiero pues señalar y lo quise traer es porque precisamente tiene que ver con lo que estamos estudiando de ver los puntos buenos en los demás y de ver cómo al no hacerlo, de pronto Dios libre, una persona que se concentra en lo no bueno de los demás y aparte de que lo ve, pero lo habla, nos producimos, Dios libre, sufrimientos innecesarios, decirlo de alguna manera. Entonces quería pues traer ese punto que me encontré en una lectura este fin de semana para complementar aquí pues lo que queremos estudiar.
Recuerde que estamos tratando de construir ese concepto, el concepto de ver lo bueno en los demás, de ver lo bueno en nosotros mismos, de ver lo bueno, que todo lo que nos pasa es porque viene de Hashem. Y lo estamos estudiando en Likutei Halachot y complementándolo en la lección de Asamra de Likutei Moharan, de Rabbeinu Nachman ben Feig. Entonces, continuando con el texto, en la página 23, en el segundo párrafo dice: David Amelech alude a este poder de juzgarse favorablemente en los Teilim, en los Salmos. Este es el significado del versículo. Hay aún un poco de bien en el cual el pecador ya no es. En virtud de ese aún un poco de bien, es decir, el bien que aún está en la persona, allí no es un pecador. Y a través de esto, cuando reflexiones, la teshuvá, el mirarse uno, cuando la persona encuentre sus puntos buenos, vuelca la balanza de la justicia a su favor y ya no está más en su lugar original, por así decirlo. Consecuentemente, cuando reflexione sobre su lugar, ya no está allí. Estudia allí las palabras del Rebbe. Bueno, esto se refiere a Samra. Y mediante este encontrar sus puntos buenos, la persona puede llevarse hacia la alegría. Será entonces capaz de orar con entusiasmo e inspiración. Este es el significado del versículo. Cantaré a mi Dios con lo poco que me queda. A través de aún un poco, es decir, el bien que encuentra dentro de sí. Con ello es capaz de cantarle a Hashem y alabarlo. Miremos y estudiemos en la nota 3 que dice: el Rebbe Nachman conecta este versículo de los Salmos 146.2, cantaré a mi Dios con lo poco que me queda, B-O-D, con el versículo de los Salmos 37.10, que lo leíamos la vez pasada, citado en el párrafo anterior. Aún hay un poco de bien, Ve-Ot Meat, en el cual el pecador ya no es. ¿Qué es lo que permite que uno le cante a Hashem? Es el pequeño bien que aún encuentra dentro de sí, el punto en el cual no es un malvado. El Rabbi Natán volverá a traer esto en la próxima sección. Él dice que ver también la nota 16 más adelante, pero no nos adelantemos nosotros, no nos vamos para allá. Conectando estos dos versículos con un tercer versículo de los Salmos que alude igualmente al punto bueno mediante la palabra hebrea od, que se traduce aún. Melodías se hacen al seleccionar el buen ruach, de la depresión y de la culpa. Profundicemos aquí en la nota 4 que dice sobre la palabra ruach. Ruach tiene dos significados separados pero interrelacionados: aire, viento y espíritu. O sea, el aire es un significado y aire, viento y espíritu otro. Aquí el Rebbe Nachman alterna entre los dos. Un instrumento musical crea sonidos cuando parte de este vibra, haciendo que el aire alrededor vibre también. Oímos ese ruach vibrante, u ondas de sonido, como notas musicales. La habilidad consiste en ejecutar el instrumento seleccionado, el buen ruach de la música, y evitando la disonancia y el ruido, que el Rebbe equipara con un espíritu melancólico, un ruach de la depresión y de la culpa. El Rebbe explica que este es precisamente el significado de cantaré, que alude al concepto de las melodías y de las canciones de plegaria que uno crea a través de encontrar el poco de bien que aún le queda. Ahora bien, no es suficiente con buscar los propios puntos buenos. La persona debe también juzgar a los demás de manera favorable. Debe mirar y encontrar algún punto bueno en todos, incluso en una persona que es vista por los demás como absolutamente malvada.
Estudia allí las palabras del Rebbe, donde enseña que así como el encontrar el bien en sí misma eleva a la persona desde la angustia hacia el mérito, el hecho de encontrar el bien en otra persona la eleva hacia el mérito, de modo que también ella se sentirá más cerca de Hashem. La nota 5. Enseñan Hazal. Hazal se refiere a los sabios de Israel, de todos los tiempos, especialmente pues de los tiempos anteriores, que cada judío es responsable de su congénere judío. Nosotros también nos aplica como si fuera nuestro prójimo. Todos los judíos textualmente son garantes uno del otro. Eso está en Shevuot 39a. Escribe el Rabbi Natán en Likutei Halachot Gerim 3:19. Cada judío tiene la responsabilidad de hablar con los demás sobre cómo cumplir de la mejor manera posible con los preceptos de Hashem y acercarse a él. En un segundo discurso, Likutei Halachot por Ha Beketovet KK31, el Rabbi Natán lee la máxima de Hazal como: todos los judíos están incluidos uno en el otro. En otras palabras, en cada judío hay literalmente una porción de otro judío. Debido a ello, cada judío tiene el poder de hacer que todo el pueblo judío se arrepienta y así tiene la obligación de hacerlo. A partir de esto podemos comprender cómo cada judío puede elevar a su compañero judío al juzgarlo de manera favorable, aunque se encuentre físicamente muy apartados. Ello es posible precisamente pues cada judío está incluido y unido a todos los demás. Bueno, ahí dice la fuente. El Rabbi Natán enseña que en verdad todas las almas judías son en su raíz una sola alma. Por lo tanto, el encontrar el bien en otro es en esencia encontrar el bien en uno mismo. Ello anima a la persona y la eleva espiritualmente hacia el lado del mérito. Cada judío debe hacer esto. Veamos la nota 6. Dice: cierta vez, mientras viajaban hacia Brody, una ciudad al oeste de Ucrania, el Rabbi Natán comenzó con entusiasmo a hablar sobre Asamra. La lección del Likutei Moharan 1.282. Reb Nachman Turchiner, quien había oído a su maestro hablar sobre esta lección en numerosas ocasiones, comentó que el hecho de encontrar el bien en un congénere judío era obviamente algo que todos podían hacer. Si es así, dijo el Rabbi Natán, ¿cuánta gente has hecho que se arrepintiera en virtud de esta enseñanza? Siach Sarfei Kodesh 2.5.27. Y todo aquel que pueda hacerlo, es decir, encontrar un punto bueno incluso en los pecadores judíos. Yo estoy leyendo pues literalmente, pero por respeto pues al texto de Rabbi Natán, pero yo sé que todos nosotros ya sabemos que lo aplicamos a cada uno. Podrá ser el Hasán de la congregación, es decir, quien revela los puntos buenos en cada uno de los que allí se encuentran orando, al guiarlos en la plegaria. Estudia allí la explicación del Rebbe. Entonces la nota 7 es importante. En hebreo, el líder de la plegaria es llamado Sheliach Zibur, el mensajero o emisario de la comunidad, y es quien está de pie delante de Hashem representando a todos los miembros de la congregación. Una comunidad ora con entusiasmo con resultado del hecho de que su Sheliach Zibur o Hasán encuentra y eleva sus puntos buenos, los cuales son llevados hacia él y se unen con él. Habiendo explicado que el juzgar a los demás de manera favorable crea las melodías, el Rebbe Nachman llama Hasán al individuo que puede recolectar todos los puntos buenos que se encuentran incluso en los pecadores judíos y es quien guía a la congregación en una plegaria melodiosa. Este es el principal trabajo espiritual de los tzadikim de la generación. Daniel. Adelante. ¡Shalom! Bueno, muchas
gracias, oiga, ya le pague. El Eterno lo recompense por la labor y le conceda los mejores deseos de su corazón. No, que eso es algo muy importante porque vea que el Sadik es el que coge los puntos buenos de cada judío. Nosotros tenemos un alma judía, ya el cuerpo, según la halajá, no es judío, pero coge los puntos buenos y fabrica el Mishkan, el tabernáculo, y entonces nosotros estamos, todo lo que hacemos, digámoslo por decirlo así, es para unirnos con el Sadik, ¿cierto? Para poder que el Sadik nos guíe, nos proteja, nos oriente, nos ayude, para poder salir de todas las dificultades, de los huecos tan oscuros. Y entonces, el Sadik es el que coge los puntos buenos de cada uno y con los puntos buenos arma el santuario. Pero una cosa muy importante para nosotros es estudiar y que nos rinda, o sea, nos rinda es en el sentido de que Dios mediante nos fortalezcamos los que estamos acá y van pasando los años, o el tiempo, y estemos más fuertes. Y Dios mediante que llegue mucha más gente. Bien, ¿cierto? Pero cuando nosotros estemos más fuertes es que llega más gente, ¿sí o no? Y entonces es muy importante que una enseñanza de Rabbi Nachman, uno siempre enfocarse en los puntos buenos de los compañeros de estudio, a lo que nosotros estamos acá, la Asociación Brele Colombia, para uno poder progresar, para que salgamos adelante, para que cada uno salga adelante, todos salgamos adelante de las pruebas y lo que uno está pidiendo a Hashem, y para que nos fortalezcamos. Imagina uno tener 90 años, 100 años, y pucha, hágale con este conocimiento de Breslev, ¿cómo era? Para eso tenemos que enfocarnos en los puntos buenos de los compañeros. O sea, los compañeros me refiero específicamente a Osman, a Brian, a doña Yolanda, a Aarón, a Gustavo, a Tere, a María, a doña María, doña Vivi, Gerson, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que estamos acá, porque es que uno no se reúne y entonces sí, claro, la mala inclinación le puede poner a uno el pensamiento, no, este huevón, que no está muy relajado, no, y toma mucha cerveza. Pues, no, una XP, un ejemplo pues, inventado con creatividad, pues así, pues, no, me da creatividad. Muy rebuscado, está muy rebuscado el ejemplo. Pero entonces tenemos que enfocarnos en los puntos buenos de los compañeros, soldados de la luna, para que ese Mishkan se reconstruya, porque es que ese Mishkan, o sea, Rabbi Meir Cabas, en nombre de Rabbi Natán de Brel, en el Likutei Halajot, habla de que Yosef es la llama, ¿cierto? Que Jacob es el fuego, esa llama, la llama de la alegría, cuando nosotros tenemos el mérito de hacer un precepto con alegría, de hablar con los demás, todos los preceptos, esa es la llama de Joseph. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa la alegría, los preceptos. Y uno hace las cosas con alegría, pan. Y después viene a bajar esa agua tan dura, tan berraca. Entonces, se necesita el ejal, que es la cámara, el cli, la vasija, que es el templo. Entonces, ya cuando está el templo, porque Benjamín fue el que heredó en la tierra de Israel la parte donde está el templo. Entonces, Joseph es el Sadik,
Yosef Hasadik. Y Benjamín es el templo, pues ahí está el templo. El templo es entonces necesitamos anhelar mucho la reconstrucción del templo, porque listo, nosotros nos alegramos y cada alegría y cada gaminería y cada cosa, eso pone un granito de arena para que llegue Mashiach y para que reconstruya el templo. Pero siempre va a llegar un momento en que nosotros no vamos a tener el recipiente adecuado para recibir esa luz infinita, esa llama. Por eso necesita el templo, para que esa luz quede estable, para que siempre podamos tener acceso a la presencia divina, a esa luz. Entonces, por eso es que uno tiene que concientizarse de que es la reconstrucción del templo y anhelar eso. O sea, eso es difícil de entender. Para mí ha sido muy difícil de entender lo de la reconstrucción del templo, pero ahora, después de estas 3 semanas, uno entiende que es el Sadik, el que le da a uno el conocimiento, el paso a paso de qué es lo que tiene que hacer, porque eso dicen los sabios, que se llora 2 veces al Sadik comparado con el templo, porque el Sadik es el que le da a uno el camino, pero el templo es lo que hace que siempre sea accesible, siempre uno tenga claridad, porque nosotros, así como estamos, llega esa luminosidad, esa luz, ascendemos y después, ¡prum! Mejor dicho, de culos para el estanco, agua tan berraca, tan dura, y hágale pues, y coja como los Aikim, guerreros somos, y coja ese dolor para crear un anhelo y volver a empezar. Pero entonces ya cuando llegue el templo, ya no va a tocar así. Siempre va a estar a la luz. Eso era todo. Muchas gracias, hermano. Ahí ya me callaron. Adelante, por favor. No, gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias, Bernie. Voy a continuar aquí para 2 parrafitos que faltan para cerrar lo que es, digámoslo así, la lectura apenas del punto 1 del Likutei Halajot. Entonces, esto del Sheliach Tzibur, del líder de la plegaria, este es el principal trabajo espiritual de los Sadikim de la generación. Así enseña el Rebbe. Debe saber que al unir todos los puntos buenos, cada uno de los Sadikim de la generación construye un Mishkan, un lugar de santidad en donde se manifiesta la Shekhinah. La nota 8 dice, como será explicado luego en el párrafo 4 más adelante, en el punto 4 más adelante, luego de que los judíos pecaron con el becerro de oro, Hashem les ordenó construir el Mishkan, en el cual podrían obtener la expiación. Moshe Rabbeinu, el Sadik guía de esta generación, recolectó todas las contribuciones hechas por el pueblo judío y erigió el Mishkan con sus regalos. El Rebbe Nachman enseña que la donación de cada individuo era un reflejo de su punto bueno personal. En ese sentido, el Mishkan se construyó a partir de los puntos buenos de todo el pueblo judío. Al revelar los puntos buenos de las almas judías identificadas con su propia alma, cada Sadik construye ese Mishkan y de allí los pequeños escolares reciben el aliento incontaminado de sus bocas. Nota 9. Hazal, es decir, los sabios enseñan que el mundo existe solo en mérito al estudio de la Torá de los pequeños escolares. Cuyo aliento está incontaminado por el pecado. La Gemara explica que una vez que la persona ha transgredido, el aliento de su estudio de Torá ya no puede compararse con el aliento puro e incontaminado de los pequeños escolares. Shabbat 119b y Maharsha. Einodomei. El mérito del estudio de Torá de esa persona carece del poder para mitigar los juicios que socavan la existencia del mundo.
Ver Likutei Moharan 37.4 y nota 40. El Rebbe Nachman agrega que el aliento, es decir, la capacidad de estudiar Torah en pureza y santidad, deriva del Mishkan espiritual que el Tzadik construye a partir de los puntos buenos del pueblo judío. Dice también ver las notas 72 más adelante. El Midrash dice de esos escolares que aquellos que son puros vengan y se ocupen de aquello que es puro. Para esto, los maestros que introducen a los pequeños escolares a la Torah comienzan desde Vaikra. Estudia allí. Entonces dice la nota 10. El Midrash Vaikra Rabá 7.3 afirma que cuando el niño empieza a leer y es introducido al estudio de la Torah, no comienza con Bereshit, sino con el versículo de apertura de Vaikra. Vaikra es el libro de la Torah que trata principalmente sobre los temas de la pureza. Comienza con Hashem hablando desde el Mishkan recién terminado. Él llamó Vaikra a Moshe. En un rollo de Torah, la palabra Vaikra está escrita tradicionalmente con una Aleph Seirá, es decir, una Aleph pequeña. En arameo, Aleph significa enseñar o estudiar. Por lo tanto, el primer versículo de Vaikra es el primer versículo que les enseñamos a los pequeños escolares, quienes, con el aliento puro que reciben del Mishkan, sustentan al mundo a través del mérito de su estudio de Torah. Bueno, para una explicación más profunda de la Aleph pequeña de Vaikra, ver Likutei Halachot, Eruvei Tehumim 6.6. Estamos aquí para que completemos este parrafito. Aparte de esos mencionados Adikim, cada uno de quienes revelan los puntos buenos de quienes están a su cargo, también hay un Tzadik universal cuya alma abarcadora incluye a todas las almas judías. Debido a que es capaz de reunir el bien que se encuentra en cada uno, este Tzadik, equiparable a Moshe, conoce todos los aspectos de las Mishkanot que construyen los Adikim, de los cuales los niños reciben el aliento incontaminado de sus bocas. Estudia muy bien esto en el Likutei Moharan 1.282. Bueno, muchachos, aquí terminamos apenas el punto 1 del Likutei Halachot, que es simplemente para contextualizarlo sobre el concepto clave que dice del Likutei Moharan, es decir, la lección de Asamra, que es en la que se basa toda esta parte de estudio que vamos a hacer. Ahí ya queda completado el punto 1, gracias a Hashem, y es mucho lo que hay que profundizar, porque mire que por ejemplo acá dice profundizar en esta lección, en la lección del Likutei Moharan 37.4 y la nota 40, pero si quiere, más bien Daniel, escuchamos los aportes de los compañeros, los comentarios. Adelante, Daniel. No, sí, hágale mano. Ahí ha alzado la mano, pero ya ahí queda muy claro en el texto, pues, que los pequeños escolares son los niños, ¿cierto? Adelante, compañeros. Sí, Dale. Sí. No le dé pena, estamos en confianza. Por Dios, escucho. Darme el cucho, no, ya no fumamos el pucho. Está con doña Yoli. ¿Qué dice Pestere? Guillermo. Bueno, por acá resultó uno por fin. ¡Ay! Nos salvamos. Salvó la patria. Coronel, salve usted la patria. No, que iniciando pues la lectura hubo algo que me llegó mucho y que tiene que ver precisamente con algo que comenta doña Vivi, que es el tema de tener la plegaria con gracia. O sea, como que uno al estar en ese tema de Asamra, o sea, en estar viéndole los puntos buenos como a todo, eso ayuda, junto con otras cosas, junto como por ejemplo tener una vida en santidad,
todo eso ayuda mucho a crear melodías, y crear esas melodías es lo que hace como que, o sea, eso genera como un círculo virtuoso, o sea, como que usted se enfoca en los puntos buenos, empieza a vivir en santidad, y ya empieza como a crear sus propias plegarias, va haciendo los salmos, y como que eso lo va acercando como al mismo Mishkan, y el mismo Mishkan llega al lugar de la gloria de Dios, que ya es otra lección que próximamente también vamos a estudiar, que es la de ayer. No se la pierda. No se la pierda. Por el mismo canal, a la misma hora. Entonces ya, eso solamente. No, no más. Sí, todo está como esa. Hágale, muchachos. O si no. Yo quiero comentarle. No, doña Yoli. No, o sea, solamente que No, me llamó mucho la atención lo del término del Hasán. Entonces, Hasán, que es el maestro, y la importancia, ¿no?, de que nosotros tengamos un buen guía, un buen maestro, y pues aquí en esta congregación, nuestro Hasán es Daniel, ¿no? Y me parece muy bueno porque Daniel conoce mucho el tema, y la parte en que él también resalta, que ahí dice que el Hasán debe de resaltar los puntos buenos de los alumnos, digámoslo así. Entonces, pues no, pues darle las gracias a Daniel por ser nuestro Hasán, y ya le tenemos un apodo ahí, Hasán. Y me acuerdo de los muñequitos Hassan, de los Hassan, Doña Yoli. magos. Sí, señor. Hola, bueno, no, muchas gracias, pero venga, no, aclaremos ese porque vean, no, Hasal se refiere al líder de la plegaria. Por ejemplo, en las plegarias que hacen los judíos en la sinagoga, por ejemplo, cuando ellos se reúnen en la sinagoga a hacer las plegarias, por ejemplo, Shaharit, cualquiera de las plegarias que hacen en la sinagoga, hay un líder de la plegaria, es una sola persona quien está recitando literalmente la plegaria. O sea, no todos en las plegarias, no todos, digámoslo así, hacen el rezo de la plegaria, sino que es una persona, un líder, es un cantor, una persona que tiene pues tiene una voz especial, que tiene un conocimiento especial de la pronunciación, porque ellos hacen unas acentuaciones, unas fuerzas en unas letras. Entonces ese es el Hasal, el líder de la plegaria, ¿no? Para que de pronto quede un poquito claro ahí el tema, no es el líder de una comunidad o un llamado maestro, no, es ese. Entonces, por eso dice el texto que es el enviado, es el enviado de la comunidad, o sea, es un enviado ante quién, ese líder, imagínense que tiene, digámoslo así, el permiso de toda la comunidad de ser el enviado ante Hashem. Entonces, que eso bien, Mano, diferenciado ahí. hay un complemento allí, eso es muy exacto, pues. Nosotros estudiábamos en A través del fuego y el agua, que hay una... No, que eso es... Déjame ahí hablar, por favor. Que eso es muy correcto, pues, en lo que vos estás diciendo, todo lo que dijiste, ¿cierto? Pero entonces también está el aspecto del templo. Por ejemplo, el templo
de Jerusalén era un lugar donde estaba el Sanedrín. El Sanedrín era el máximo estudio de Torá que había en esa época en Israel, o sea, todo el estudio de Torá. Pero también estaba los Levim, los levitas, que eran los que cantaban para que los sacerdotes se pudieran alegrar, con más alegría, servicio dentro del servicio, para hacer las ofrendas a Hashem. Entonces, todo eso es la plegaria. Entonces, el Hasán es el cantante. El Hasán, como tal, es el cantante. O sea, sí, o sea, el cantante no solamente tiene que tener una buena voz, sino que tiene que tener esa sensibilidad espiritual para pronunciar la plegaria de forma que realmente esa plegaria tenga, o sea, que esté conectada directamente con Hashem, que eso es lo que hacían los levitas y lo que hacían los Kohanim, los sacerdotes. Entonces, por ejemplo, hay un cuento que es El Señor de la Plegaria, de Rabbi Nachman de Breslev. Entonces, ese sí, ahí sí es el liderazgo. O sea, el liderazgo como tal, el Señor de la Plegaria. Le enseñaba a los demás a hacer la plegaria, no es que Daniel, que no. O sea, lo que hay que hacer es la plegaria. Entonces, si hay enviados, que por eso es que también estamos hablando ahorita de los puntos buenos, con los puntos buenos de los compañeros construimos el santuario, ¿cierto? Y el SADIC específicamente es a través de ver los puntos buenos de cada judío o de personas que tengan el alma judía y que se estén conectando con Hashem, a través de ver esos puntos buenos, construyen el santuario. Entonces, en ese cuento de Rabbeinu Zal, de El Señor de la Plegaria, habla de eso, de que, o sea, había un reino y llegó un huracán y desperdigó a todos los miembros de la corte real por todos los rincones del mundo. Estaba el tesorero, el poderoso guerrero, estaba el poeta, estaba la hija del rey, y entonces, por ejemplo, el poderoso guerrero significan, pues, entre muchas cosas, porque eso uno no lo puede entender a cabalidad. El poderoso guerrero son los preceptos, el tesorero es la sedacá, la hija del rey, tal. Todo son los consejos de Rabbeinu Zal para uno poder conectarse con Hashem, todos los miembros de la corte. Y entonces el Señor de la Plegaria fue el que lo recogió a todos y se volvió un Sheliach. Entonces eso sí tenemos que aprender todos nosotros, o sea, que todos nosotros somos un Sheliach, un enviado de Rabbi Nachman, porque es que Rabbi Meir hablaba también en Hojas que Curan, que, o sea, una de las cosas de Rabbi Nachman, por ejemplo, el Baal Shem Tov tenía 60 alumnos que eran tremendos sadikim, y hay una plegaria que dice que 60 guardias guardan la cama de Shlomo Amelech, del rey Salomón.
ya unos 60 Saikim. Pero ¿qué pasa? Pasó 1 o 2 generaciones y ya no fueron capaces de mantener ese mensaje del Baal Shem Tov. En cambio, Rabbi Nachman hace 200 años vivió y todavía está ese mensaje, porque entonces decía, hagan estudiantes, pero es que estudiante no es como, vean, yo hable, escúchenme lo que yo diga, y ustedes todos, el maestro, es lo que está diciendo Osman, maestro, a mí no me digan maestro, pero no me... Es cierto, hágame ese favor. Mi profesor. Mi profesor, no, Gami. Y ya. Pero mire que ahí donde está el punto. Porque entonces, ¿qué dijo Rabbi Nachman? Que iba a ser estudiantes. Estudiantes es estudiantes que transmitan las enseñanzas de Rabbi Nachman y hagan más estudiantes. O sea, cada uno de nosotros tenemos que transmitir las enseñanzas de Rabbi Nachman y hacer más estudiantes. Entonces, esos también los puntos buenos. Es como los ladrillos con los que se construye el templo. Porque entonces cada uno de nosotros, listo, digamos que somos 100.000. Y entonces cada uno habla a otra persona y le enciende el alma. Entonces esa persona, uno de los 100.000, encendió el alma de uno y así los otros 100.000. Y eso ya son billones y billones y billones de personas, sino que, pues hablando en términos aterrizados, pues por eso Hashem nos pone acá en este camino, nos aterriza a punta de subidas y bajadas. Otra cosa que iba a decir era que el Tikkun Haglali, o sea, estamos hablando de las melodías, los puntos buenos corresponden a las 10 melodías del alma. Rabbi Nachman de Breslov trabajó mucho para encontrar la raíz de esas 10 melodías del alma que corresponden a los 150 salmos del rey David. Y hay 10, que es el Tikkun Haglali, que son la raíz de los otros 140. De los otros 140, exactamente. Entonces, el Tikkun Haglali, listo, hagamos el Tikkun Haglali, ¿para qué vamos a hacer los salmos? Es diferente, porque en el Tikkun Haglali están los 10, la raíz de los otros 140 y los otros son también interconexiones entre esos mismos 10. Ramificaciones, tantas se van ahí como combinando, ahí bailando en la melodía. Pero entonces, ¿qué pasa? El Tikkun Haglali es como cuando uno está en un hueco muy oscuro, que yo creo que a nosotros casi todos los días nos pasa. Un hueco bien oscuro y nos sacan el Tikkun Haglali. Es como, mejor dicho, el bulldozer, pucha, la artillería pesada, ¡pam! Uno... Y los salmos, los 150 libros, salmos, los 150 salmos, la puerta de la Teshuvá. Es para uno poder hacer Teshuvá, como el mantenimiento. Tal. Entonces uno tiene que hacer los dos. No, que hago el Tikkun Haglali ya no. Tikkun Haglali, los salmos. Los salmos es el mantenimiento diario y el Tikkun Haglali es para sacarte del hueco. Y entonces el Salmo 90 es la raíz de la tefilá. La raíz de la tefilá es eso. Por eso es que es tan importante ese concepto del Hazán, de la plegaria. Porque el Salmo 90 fue escrito por Moshe. No todos los salmos son escritos por el rey David. Por ejemplo, del 90 al 100 son escritos por Moshe. Están los hijos de Cora, Asaf, Y entonces el Salmo 90 representa la raíz de la tefilá. O sea, la raíz del Salmo 90 se representa, mejor dicho, en la tefilá. Y entonces el rey Salomón, Shlomo Amelech, en Coelec dice, se va a comer una comida secundaria sin sal. Y entonces explica, la comida secundaria es como, se va a comer el arroz sin sal.
porque la comida principal es la carne, usted tiene un sudadito bien bueno, bien rico, La presa, la proteína. la proteína, la presa, entonces, y al lado un arroz sin sal, no, y entonces la palabra como esa de arroz sin sal es tevelá, que viene de tefilá, y eso se representa en el Salmo 90 de Moshe. O sea, es echarle la salecita al arroz para que Hashem se lo coma. O sea, uno tiene que tener gracia en Es como lo que llaman la sazón. la sazón. La sazón es uno tener gracia en la plegaria. O sea, que cuando uno pida, tenga gracia, tenga su sazón, y ahí mismo Hashem, ¡ñam!, le eche muela. Entonces, ahí también se conecta con el estudio de Torah. Entonces, son las dos cosas. El estudio de Torah también es lo mismo, porque para que pueda haber un Hassan, para que pueda haber un enviado, para que nosotros también podamos transmitir todas esas enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev a todo el mundo, tenemos que estudiar mucha Torah. Y son las dos cosas, lo que dijo Rabbi Nachman de Breslev. La plegaria y el estudio de Torah. No se preocupe sino por eso. Que quién es el líder, que quién no es el líder. No se preocupe uno sino por eso. Pues uno estudiar Torah y Dios mediante también hacer mucha tefila para ponerle salecita a las plegarias que uno hace para sus cosas personales, pero la salecita en forma es uno pedirle a Hashem para poder transmitir las enseñanzas de Adonino Moreno, de Rabino Reina Manteiga, me envíame. Listo. Mi pequeña intervención, me disculpan. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más quiere hablar? Siquiera que yo no hablo casi, ¿sí o no? Que estoy siguiendo el liderazgo, gracias a Dios. Que estoy siguiendo el liderazgo. Menos mal que no se amplió. No, 8:13. ¿Qué más, muchachos? Que quieran. O a lo Mickey Mouse. Cada uno para su house. Pues sí. Yo de mi parte sí, porque tengo que ir a agarrar. Pues sí. Pues no. Ah, no, ya vea, ya levantó la mano Carlos y doña Yoli, que es que no, que yo vivo muy lejos, que mejor voy saliendo. No, ya levantó la mano Carlos, mija. Doña Yoli, lo siento mucho, sacrificio del alma. Hágale pues, Carlos, adelante. Estaba para largo. Ay, Dios mío bendito. Doña Yoli, vaya pidiendo Uber, a ver a qué hora le llega. Ya yo creo que el bus ya la deja. No, quiero decir, primero agradecerle a Osman pues por el esfuerzo, hacer su trabajo desde la casa y por todo lo que nos contó. Hermano, eso es, para mí, voy a empezar con eso, diciendo que eso es un ejemplo de los puntos buenos, Osman. O sea, es encontrar los puntos buenos en las cosas que pasan, y eso no es diciendo, sino haciendo, porque en otros, pues no es pues por alabarnos ni nada de esas cosas, pero en otras formas de ser. No, pobrecito yo, que mi mujer esto, que mi mujer lo otro, que hay que tener mucha fortaleza y todo eso, obviamente, porque eso no es así tan fácil, pero precisamente eso, yo imagino que cuando esas cosas, esas pruebas llegan, pues es mejor salirle al corte que irse a no hacer nada. Entonces eso, felicitaciones, hermano, y que Dios lo ayude, que doña Lina se mejore prontamente y que esta prueba sea para cosas muy grandes, porque cuando uno le pone la cara a las pruebas, eso es para poder recibir las bendiciones. Entonces vienen bendiciones muy grandes. Osman, hermano, muchas gracias por compartirnos eso, porque eso nos aumenta la fe y nos hace ver de que estamos en lo que tenemos que estar. Y Amén, también amén. para resaltar algo de lo que se habló, pues gracias, hermano, gracias. Y lo otro también para resaltar acerca de lo de los puntos buenos, pues que es cuando iniciaste la lectura, hablándonos pues de eso de Miriam, pues lo que pasó pues de mal hablar de alguien y toda esa cuestión que obviamente sabemos que es una gran matriarca Miriam, porque yo hasta la tengo ya en mis plegarias
a Miriam, pues como así mismo como a los Sadiquín, también me he acostumbrado a poner a las matriarcas ahí en la Iboedú. Pero quería mencionar acerca de ese tema de buscar los puntos buenos y que es algo que siempre lo escuchamos, que es relacionado pues con lo que estamos hablando, que si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada malo. O sea, eso es algo que lo escuchamos, pero es precisamente lo que estamos hablando de los puntos buenos. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada malo. Y eso nos sirve a nosotros como asociación y también sirve en las familias y sirve en los trabajos, sirve con los compañeros. Pero hay algo que que escuché pues del rabino Jonathan, que eso me ayudó mucho. Y es el tema de cuando uno dice, bueno, yo ya tengo claro de no mal hablar de alguien. Bueno, ya tengo eso claro. Pero ¿qué hago cuando es que el tema no es solamente mal hablar de alguien? El tema también es que estamos hablando pues de la Shomara, que tiene que ver con todo eso, que la mala lengua. El tema no es solamente mal hablar, sino también cuando escucho que hablen mal de alguien. Ahí también yo estoy cayendo en esa transgresión. Entonces, hay formas que llegará otro momento para que lo hablemos, para no alargarnos tanto, pero es no solamente no mal hablar, sino no escuchar mal hablar de otra persona. Y hay otras formas, pero en otro momento lo hablamos para no alargarnos. Muchas gracias ahí para irnos ya para la casita. Muchas gracias, Osman, muchas gracias, Daniel, y a los compañeros. Muchas gracias. Oh, gracias a Hashem, gracias a Hashem, gracias Carlos hermano, gracias a todos. Bueno, a la Mickey Mouse. No, dedicamos este encuentro, es muy poderoso. Nosotros somos noajidas, pues a nivel alágico, pero somos personas que no somos judíos estudiando la Torá. Eso es muy poderoso, bastante poderoso. Y entonces dedicamos este encuentro, este estudio, esta reunión, a la pronta y completa recuperación de Lina María Gómez, hija de Leticia, y para la elevación del alma de Ramona, hija de Catalina, Ramona Vélez Pérez, hija de Catalina. Entonces, bueno, muchas gracias muchachos, muchas bendiciones, ahí nos estamos viendo, nos vemos. Buen regreso a casa, buen regreso a casa, buenas noches. Gracias por todo. Bendiciones, todo lo bueno y mejor. Osman, Daniel, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Abrazos, bendiciones abrazos, a todos, Daniel. muchachos, muchas gracias. Gracias. Los quiero mucho, Producer Cucho. Ah, ya no vamos el Cucho.